Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ver por acá y también indicarnos desde dónde están conectados hoy. Vamos a esperar un poco. Por aquí me confirman que todo se ve bien y se escucha también. Perfecto. Que pareciera que estamos en orden y podemos dar inicio entonces a nuestra sesión de hoy, ¿no? Que vamos a recordar un poco de lo que vamos a estar hablando principalmente. Vamos a ir aquí a la parte de alguna manera de webinars. Y bueno, vamos a estar hablando prácticamente del diseño y detallado de estructuras de acero con sus conexiones principalmente, ¿no? Este, Vamos a tratar de hacer una explicación un poco general y mostraremos unos modelos sumamente interesantes. Esta presentación la vamos a tener en tres partes. Yo empezaré hablando un poco de los conceptos del diseño de las estructuras de acero y todo lo que involucra. Y por otro lado, luego el ingeniero Bartolomé Tavera les presentará una serie de modelos muy interesantes a través de Revit y de su visualizador. Y finalmente el ingeniero Luis Núñez hablará sobre todo del tema de conexiones y detallado. Así que será una sesión un poco larga, seguramente de hora y media como mínimo, para que lo tomen en cuenta. Bien, entonces, bueno, esto era, digamos, al principio lo que quería comentar. Voy a activar por aquí la cámara web para saludarlos de forma directa. Seguramente también por ahí la activará el ingeniero Bartolomé Tavera y después más adelante ya seguramente lo hará el ingeniero Luis Núñez, ¿no? Entonces, bueno, tal como lo venía comentando, creo que va a ser interesante y aprovecho para destacar el hecho de que mucho de lo que hoy vamos a mostrar forma parte, por supuesto, de nuestros programas de formación y también de la consultoría que nosotros desarrollamos. Bien, nosotros desde hace muchísimos años ofrecemos una consultoría en proyectos BIM y en análisis y diseño estructural para aquellas personas, empresas que lo necesiten, y por supuesto también tenemos un apartado importante de formación, entre ellas, por ejemplo, están las especializaciones y hoy hablaremos mucho de lo que son estas especializaciones, por ejemplo, de proyectos estructurales de edificios en acero. También vamos a hablar parte del contenido de lo que tiene que ver con el diseño modelado y detallado de conexiones en acero, y que todo eso hoy en día realmente forma parte de nuestro máster en diseño y construcción de edificaciones en acero, diseño y construcción de estructuras industriales, etcétera. Así que sepan que esa información la tienen ahí disponible, y todos aquellos que deseen mejorar su parte profesional o bien que les ayudemos en los proyectos que ejecutan, estamos más que a la orden, ¿no? Entonces, bueno, apago la cámara web por acá para ya centrarme un poco en esa explicación inicial, y voy a irme a una presentación en PowerPoint que tengo para que me sirva de guía. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo dinámico, ¿no? Es que esto no, que esto sea divertido, sobre todo, que no nos aburra, ¿no? Porque son temas interesantes, pero por momentos pueden ser bastante densos. Bien, entonces un segundo por acá. Déjenme ir a la presentación y quizás empezar justo desde allí. Vamos un segundo. Bien. Creo que están viendo la pantalla, ¿no? Diseño detallado de estructuras de acero con sus conexiones. Creo que sí, ¿no? Me comentan por aquí. Vamos a ver. Espero que me confirmen. Me dice que sí, Juan Osorio. Así que, perfecto. Bien, empecemos entonces. Fíjense. Voy a tratar de hacer esto quizás un poco más ameno, porque al final puede haber demasiada información. De hecho, probablemente lo que convenga sea tratar de demostrarlo un poco, no en modo presentación, sino después iré abriendo varias cosas relevantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar desde aquí, a abrirlo completo para que podamos iniciar. Bien, entonces, bueno, tenemos diseño detallado de estructuras de acero con sus conexiones. Lo había dicho al principio,
Me acompañan los ingenieros Luis Núñez y Bartolomé Tavera, y quienes no me conocen, soy el ingeniero Eliud Hernández, director de INESAT. Hablemos un poquito de la introducción. Evidentemente, cuando hablamos de edificaciones nos referimos principalmente a estructuras multinivel, ¿no? Donde tenemos una combinación de sistemas estructurales, de pórticos resistentes a momento, de sistemas de pórticos arriostrados, y con esto podemos vencer, si se quiere, como lo muestra esta imagen, podemos vencer diferentes alturas, pero siempre estamos pensando, evidentemente, en una edificación donde hemos combinado una serie de sistemas de pórticos resistentes a momento, pórticos arrastrados, y que en algunos casos, por supuesto, puede unirse a sistemas de muro y tener sistemas que puedan cubrir grandes alturas, ¿no? Cuando hablamos de la configuración básica de una edificación, evidentemente tenemos que tomar en cuenta que hay unas acciones gravitacionales, bien, que por supuesto tenemos unos sistemas de cerramientos, que tenemos unos sistemas de entrepiso, unas vigas de transferencia y correas, tenemos un suelo como medio, el sistema de fundación, las cargas, es decir, tenemos que tener todo un sistema que es un poco lo que se traduce aquí. Tenemos una edificación que se desarrolla en altura y esto tiene una serie de partes. Debemos reconocer esas partes para poder plantear un diseño consistente tomando en cuenta las acciones y la funcionalidad que tenga esta edificación. Bien, debemos reconocer todas esas partes y por supuesto todo parte, valga la redundancia, de un proyecto arquitectónico. Bien, importante cuando hacemos un diseño estructural en acero, tal como sucede también en concreto, y hablamos específicamente del diseño sismoresistente de una edificación, partimos del conocido espectro de diseño, que implica reducir ese espectro elástico, que es este espectro elástico, a convertirlo en un espectro inelástico. Bien, ¿y por qué inelástico? Porque se asume que la estructura va a incursionar en el rango inelástico. Estamos haciendo una filosofía de diseño basada en que la estructura incursione en el rango elástico y de alguna forma se dañe, pero ese daño tiene que estar controlado. Y ese factor de reducción de respuesta depende de la ductilidad del sistema, de la sobreresistencia del sistema y de la redundancia. Y podemos cuantificarlo. Aquí vemos un poco este párrafo que es interesante. Para poder utilizar el factor de reducción de respuesta R, se debe dotar a la estructura de los mecanismos dúctiles exigidos en el nivel de diseño respectivo. Bien, que eso es importante, ¿no? Fíjense aquí cómo se ve esa reducción debido a la ductilidad. Aquí tenemos también la parte asociada a la sobreresistencia. O sea, esa es nuestra estrategia. De hecho, normas como por ejemplo la NT 030 de Perú y muchas otras, la NCR 10 de Colombia, R001 de República Dominicana, etcétera, definen evidentemente los valores de R que nosotros podemos utilizar. Aquí vemos, por ejemplo, el valor de 8 para pórticos dúctiles con uniones resistentes a momento. Vemos pórticos excéntricos, pórticos concéntricos y también lo asociado al concreto armado. Debemos reconocer que estos son valores máximos y que en función a la geometría que tenga la estructura, la incidencia de las irregularidades y nuestro propio criterio, podemos elegir valores menores, que casi siempre será así porque estos son valores muy altos para la verdadera realidad de cómo responden las edificaciones. Cuando hablamos del diseño conceptual sismoresistente es bastante clave porque se basa en varios aspectos. Uno, establecer un diseño por capacidad que limite los mecanismos frágiles y propicie los mecanismos dúctiles. Aquí vemos, por ejemplo, un mecanismo dúctil a partir de la falla en los enlaces de este sistema de edificación con arrastramientos excéntricos. Entonces, el elemento que disipa energía es lo que nosotros llamamos como fusible y el resto de elementos deben permanecer en el rango elástico. Las conexiones de esos elementos que deben permanecer en el rango elástico se diseñan para las máximas fuerzas esperadas que parten de la falla de estos elementos dúctiles. Bien, entonces es interesante porque el planteamiento siempre es buscar elementos que disipen energía y el resto que le brinden estabilidad a la estructura para que pueda darse esa disipación de energía.
Eso es lo que estamos buscando, esa es la estrategia, que el daño se concentre en ciertos elementos que estén aptos para soportar ese nivel de daño y evidentemente de alguna forma permitir a la estructura que incursione en el rango inelástico. Y es lo que vemos aquí. Aquí vemos, por ejemplo, el pórtico resistente momento con la presencia de sus rótulas plásticas, principalmente en las vigas y también se forma en la base de las columnas, pero vemos cómo en las columnas en altura no se forman rótulas plásticas. Esto es lo ideal. Vemos en los pórticos concéntricos cómo esa riostra se genera o esa falla se genera en el centro del elemento, principalmente por compresión, tracción. Y vemos cómo en los pórticos excéntricos, evidentemente, las fallas principales están dadas en los famosos links. Bien, en los famosos enlaces. Esto es lo que estamos buscando. Un mecanismo dúctil. Bien, ese mecanismo dúctil nos permite precisamente incursionar en ese rango inelástico. Bien, y esa ductilidad también la podemos medir como este desplazamiento último entre el desplazamiento cedente. Entonces, una medida de la ductilidad es dividir el desplazamiento último entre el cedente. Ejemplo, ¿no? Si esto fuera simplemente 10 y esto fuera 2, dividiríamos 10 entre 2 y nos daría una ductilidad de 5. Es un ejemplo. Aquí lo podemos sacar. Tenemos 140, tenemos más o menos 50, o sea que a lo mejor esto da alrededor de 3, por poner un ejemplo, ¿no? Vemos que a partir de ese análisis inelástico y que se traduce todo a partir de esa disipación de energía, podemos cruzar o tener la curva de capacidad, pero podemos cruzar esta curva de capacidad, esta es la capacidad, contra la demanda que representa el espectro y encontrar el famoso punto de desempeño y saber si para un determinado sismo la falla se da en el rango elástico de la estructura, se da en el rango inelástico y si se da en el rango inelástico, en qué porcentaje de ese rango inelástico se da. Bien, interesante el planteamiento, ¿no? Seguimos. Hay muchas cosas todavía que mostrar. Fíjense que además el programas como ETAPS, por ejemplo, nos dan esas relaciones demanda-capacidad en estados de daño de esas rótulas plásticas. Aquí vemos una respuesta de la rótula plástica y otra respuesta de la curva de capacidad. Con esto quiero hacer énfasis en lo importante que está en controlar el nivel de daño y que eso implica evidentemente tener secciones dúctiles y un sistema que finalmente tenga una respuesta dúctil. Vemos aquí, por supuesto, lo que es la respuesta inelástica, bien, el control del daño. Todo esto forma parte de la filosofía del diseño. Se supone que si seguimos todos los requisitos normativos, normas por ejemplo como la ICC 341, bueno, para los sistemas estructurales se supone que vamos a tener un sistema dúctil que va a ser consistente con los valores de R, pero no siempre es así porque hay muchas cosas que pueden alterar esa ductilidad en el sistema. Y por eso es que se emplea actualmente el análisis no lineal como una estrategia para cuantificar esa ductilidad del sistema. Bien, aquí tenemos entonces un poquito lo que sucedería, ¿no? Con la etapa reglamentaria, tenemos un análisis de carga, evaluación de la regularidad estructural, el análisis estructural, control de la distorsión de piso, también llamada deriva, verificación de los componentes estructurales, efectuando un diseño por capacidad, propicia mecanismos dúctiles, limita mecanismos frágiles, el detallado de la estructura o de las conexiones y la documentación técnica. Es decir, yo hago un modelo, verifico toda la respuesta, evidentemente detallo y diseño esa estructura, diseño las conexiones y preparo unos informes y que son mis reportes que alguien debe revisar. Pero importante, fíjense que aquí aparece ese concepto de diseño por capacidad. Bien, que es el que va a los componentes o mecanismos dúctiles. Y luego aparece los componentes frágiles o protegidos por capacidad, que básicamente lo que hacemos es amplificar las cargas para estimar qué fuerzas realmente llegan a los elementos cuando se produce la disipación de energía.
Esto básicamente para que todos tengan en cuenta de qué estamos hablando, porque me parece que puede ser importante mencionarlo. Quisiera mostrarles un modelo, mostrarles un modelo que incluso tiene base empotrada en este momento, que sería básicamente este que está aquí. Fíjense que este modelo nosotros lo preparamos y cuando yo empiezo a ver la respuesta inelástica de ese sistema, fíjense que empieza a formarse la rótula plástica. Bien, empieza a formarse la rótula plástica. Y lo que quiero que entiendan es que esto no se formaría en un análisis lineal, sino en un análisis no lineal. Y así como la falla se está concentrando en los elementos link, estos enlaces ubicados en la parte central de este pórtico excéntrico, reconocemos que el resto de los elementos debe permanecer básicamente en el rango elástico. Entonces yo puedo detenerme en este paso 6 o en un paso más avanzado, a suponer el 8, y yo puedo decir, bueno, perfecto, supongamos que este sea el caso, ¿no? El ejercicio hasta este paso 7. Y digo, bueno, yo puedo saber qué fuerza axial se produce ante ese pushover en el paso 7 en los elementos estructurales. Y puedo decir, bueno, ya que estamos en toneladas fuerza, resulta que estos son 144 toneladas de compresión. Estos son 91 de tracción. Hay tracción. Puedo saber qué fuerza hay en esta diagonal. Puedo saber los momentos que se generan. Entonces yo debo diseñar el resto de los elementos que no disipa energía a partir de la falla dúctil de los que sí disipan energía. Esa estimación, la norma la hace a través de los famosos factores de sobreresistencia o de amplificación sísmica, pero que a través de un análisis no lineal podemos comprobarlo matemáticamente. Y eso es lo que quería, de alguna manera, demostrarles aquí. Y que además, en este tipo de estructuras, específicamente, por ejemplo, esta estructura, yo además podría hacer ese mismo análisis, incluso con un sistema de cimentación. O sea, yo puedo repetir el proceso, bien, y ver qué pasa con la estructura, pero a su vez interactuando con el terreno y la cimentación, o sea, tomando en cuenta esa influencia de la interacción suelo-estructura. Sumamente interesante porque, bueno, va a cambiar un poco la respuesta que tenga el sistema. Entonces, volviendo a la presentación, que esto era lo que teníamos, vamos a volver aquí. Por eso estábamos detenidos en este punto, ¿no? Entonces es interesante entenderlo. ¿Se va captando la idea? Voy preguntando. ¿Se entiende? Por favor, váyanme colocando comentarios por allí para que yo tenga digamos, mi feedback, ¿no? Si lo que voy explicando se va captando, porque evidentemente son muchas cosas, ¿no? Por ahí colóquenme las preguntas y yo cuando tenga el tiempo y termine, seguramente les atenderé. Bien, seguimos. Fíjense, ¿no? Por supuesto, las conexiones van a tener incidencia porque las conexiones, según su rigidez, van a afectar a la estructura. Tenemos las famosas conexiones totalmente restringidas, las parcialmente restringidas y las articulaciones, que su rigidez tampoco es cero, tiene una cierta rigidez. Y en función al sistema estructural que yo utilice, voy a tener que emplear un tipo de conexión. Por ejemplo, las conexiones o los sistemas de pórticos especiales e intermedios a momento, se les exige las famosas conexiones precalificadas a momento, que son totalmente restringidas. Pero sistemas ordinarios, por ejemplo, puedo utilizar conexiones parcialmente restringidas y las conexiones de las vigas secundarias y correas típicamente son articuladas, ¿no? Entonces, eso era la primera parte importante. Voy a ir avanzando un poquito más rápido. Las normas. Todos conocemos las normas ISC. Sin embargo, es importante destacar que ya contamos con normas en 2022. Bien, la famosa especificación de la 360, las provisiones sísmicas de la 341 y las conexiones precalificadas a momento de la 358. Esto es parte de nuestro ámbito normativo.
Aquí vemos parte de esa situación con valores de sobreresistencia, excedente y para la parte última. Esto es un poquito ya sacando un poquito la información que hay en la norma. Y vamos a encontrarnos con una situación de secciones esbeltas, no compactas, compactas o de moderada utilidad y de alta utilidad. Y en estas principalmente son importantes concentrarnos porque son las secciones que van a permitir que nuestras estructuras disipen energía. Hay un requerimiento importante acerca de este tópico, que son esas relaciones ancho-espesor que se van generando, por supuesto, entre las alas y el alma para que una sección sea de alta o de moderada utilidad, por ejemplo. Entonces, estas son verificaciones que nos daría un programa. Cuando entramos a un programa como ETABS, básicamente si yo intento cambiar la sección y no cumple, va a decir que no cumple la sección de alta utilidad, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, y por supuesto, en estas normas está la referencia de los pórticos a momento y de estos pórticos arriostrados. Bien. Entonces, aquí también había una serie de ítems que quise, de alguna manera, describir factores claves para el diseño de una edificación sismoresistente. Lo paso rápido, ¿no? Rigidez, evidentemente nuestra estructura tiene que tener una adecuada rigidez. Resistencia, tiene que adaptarse a la demanda que le estamos imponiendo. Regularidad, en la medida de lo posible tenemos que buscar una estructura que sea lo más regular porque es el comportamiento que se ha estudiado en las edificaciones. Las estructuras irregulares son complejas y por más que intentemos utilizar factores de reducción de respuesta o buscar mecanismos que sopesen esa situación, no dejamos de tener una cierta vulnerabilidad. Ductilidad, ya la hemos mencionado, muy clave. Fíjense, las relaciones ancho-espesor siempre importantes en este parámetro, el control del pandeo lateral torsional, etcétera. El famoso diseño por capacidad, que ya lo hemos destacado anteriormente. Propiciar mecanismos dúctiles y limitar mecanismos frágiles. Redundancia, que haya suficiente cantidad de elementos para poder distribuir esas fuerzas. Las cimentaciones, por supuesto, deben ser claves, porque una cimentación inadecuada complicaría la estructura. Fíjense cómo, volviendo al caso del ejemplo que les había mostrado anteriormente, en SAP 2000, voy a abrir un momento el caso inicial, simplemente para que lo tomemos en cuenta. Fíjense este caso, ¿no? Esta estructura, si yo veo su forma modal, tiene un periodo de 0,25 segundos. 0,25 segundos con sus empotramientos. ¿Cuánto sería o cuál sería el periodo si yo cambiara esos empotramientos por unos pedestales y unas zapatas? Bien, si yo colocara aquí unas zapatas, que esto además es un módulo que hoy en día tiene el propio SAP 2000, la posibilidad de incluir una zapata, ¿no?, en nuestro análisis. ¿Cuánto sería el modo de duración? Resulta que ese 0,25 segundos que daba antes, ahora pasa a ser 0,46, casi el doble. Bien, pero si yo proveo a este sistema de una cimentación lógica, la respuesta también lo será. Y fíjense que además de que el periodo cambió en esta estructura, se van a dar cuenta que en la parte izquierda casi no se forman rótulas plásticas. Si yo voy viendo el escenario de esta estructura, como se levanta la estructura, como la tracción está levantando la zapata, se levanta, bueno, prácticamente las rótulas solo se forman aquí porque la zapata no tiene el peso, el volumen, la rigidez necesaria para contrarrestar el efecto sísmico de la edificación. Se levanta la zapata, ¿ven? Y eso hace que aquí no se formen los mecanismos de ductilidad necesarios. No hay disipación de energía, sino en esta zona que está comprimida. Y eso reduce la ductilidad del sistema. Cosa que es muy distinta
a cuando, por supuesto, yo empleo pilotes, ¿bien? Y ahora con estos pilotes yo viese primero el periodo, que sabíamos que era 0,25 el de base rígida, y ahora este periodo es 0,31, no es 0,40 y tanto, ¿no? Es más flexible, está claro. Pero aquí sí se me forman los mecanismos de disipación de energía. ¿Por qué? Se forman por la sencilla razón de que la cimentación sí le brinda estabilidad y hace que el empotramiento original sea mucho más realista. Bien, entonces es importante y por eso lo quería destacar en esta ocasión. Entonces vuelvo a la presentación. Estábamos justo acá. Cimentación, interacción sobre estructura. Bueno, es algo que se mezcla con el tema de la cimentación, evidentemente, ¿no? Tiene que tomarse en cuenta. Cerramientos también, por supuesto, las relaciones de aspecto, estructuras que sean muy esbeltas en planta, en elevación, que conduzcan a irregularidades son malas, ¿no? Y la secuencia constructiva, qué importante es esa secuencia constructiva, ¿no? Es clave, ¿no? Entonces, aquí fíjense, y quito un momento, voy a salir de aquí un momento, y bueno, voy a ponerme aquí un momento para decir factores claves, resumen, una edificación sismo resistente debe contar con una adecuada configuración estructural, cuidando en todo momento su regularidad, resistencia, rigidez, ductilidad, redundancia, relaciones de aspecto y disposición de cerramientos, que también es importante, propiciando mecanismos dúctiles, limitando mecanismos frágiles, incorporando los fenómenos de interacción sobre la estructura y secuencia constructiva. Por supuesto, todo junto a un diseño adecuado de las cimentaciones, sus conexiones y todo que garantice su estabilidad. Esa es parte de esa estrategia que es clave. Bien, luego, y lo voy a mostrar de esta manera para que todos lo puedan visualizar. Luego, en esta presentación, que es una de esas presentaciones que nosotros utilizamos dentro de nuestros cursos, nuestras especializaciones, etcétera, porque esto es un compendio de mucha información volcada en este documento, pero que realmente es algo que se desarrolla por completo en nuestros programas de formación. Está todo el tema, por supuesto, de la configuración estructural. ¿Qué debe tener una estructura para que se configure de manera adecuada? ¿Cuánto inciden esas asimetrías? ¿Cuánto inciden las irregularidades en altura, también conocidas en elevación, en planta, horizontales? ¿Qué dice el criterio AC7 en relación a esto? Son aspectos que debemos tomar en cuenta porque van a incidir en el diseño de esa edificación. Es sumamente importante la presencia de diafragmas flexibles versus rígidos, ¿no? Al final, todo es flexible. Tenemos un modelo rígido que se nos permite en la medida que demostremos que realmente se comporte como rígido, pero todo parte de que la estructura tiene un diafragma flexible porque en la realidad cuando construimos algo no es infinitamente rígido, ¿no? Vemos esa respuesta, por ejemplo, de ese comportamiento de diafragma flexible. Luego uno vendría a estudiar profundamente. Cuando digo profundamente es entrar a la norma, es decir, ya va. Yo tengo los pórticos resistentes a momentos, su clasificación, especiales, intermedios, ordinarios. ¿Qué dice la norma en ese capítulo E? ¿Cuáles son los aspectos claves del diseño de estos sistemas estructurales? Porque evidentemente cuando yo haga mi edificación, debo entender las limitantes que tiene y que debo cuidar a nivel normativo. O sea, hay que estudiar los pórticos resistentes a momentos que tienen sus ventajas y sus desventajas, cruzarlo en comparación a los famosos pórticos excéntricos y también, por supuesto, que ya de esto hemos venido hablando, y también, por supuesto, de los pórticos con arrestamientos concéntricos. Y bueno, y mucho más allá, hablamos también de los pórticos con riostras de pandeo restringidos, también están los muros de corte en acero, es decir, los sistemas mixtos. Hay muchos sistemas, pero estoy concentrándome en los sistemas más importantes, que quizás los más comunes, ¿no? De todos estos sistemas, uno de los que quisiera que se llevaran la idea importante tiene que ver con los
pórticos con riostras de pandeo restringido, porque son aquellos pórticos que de alguna forma limitan el pandeo en esa riostra y el comportamiento es mucho más dúctil, pero muchísimo más dúctil. Bien, y por ahí tenía un ejercicio que se subió precisamente en LinkedIn hace poco acerca de esa comparativa de un sistema convencional de riostras contra de pandeo restringido. Pueden buscarlo, está interesante. Entonces, bueno, todo esto nos va llevando, y voy a bajar aquí para que tengamos un poquito más de parte práctica hacia los ejemplos de edificación. Y aquí les voy a ir mostrando una serie de ejemplos. Trataré de hacerlo lo más rápido posible para que lo veamos, ¿no? Vamos a ver ciertos ejemplos de edificaciones en acero y una o varias de esas edificaciones son las que incluso el ingeniero Bartolomé Tavera a partir de ahora también les va a mostrar, ¿no? Pero fíjense, primer ejemplo, un edificio de 3 niveles con sistemas SMF en ambas direcciones. ¿Qué sucede? Típicamente articulamos cuando llegamos al alma de la columna, porque en esta dirección sí hay empotramiento, pero en el alma no, porque no hay conexiones precalificadas al alma de la columna. Entonces, esto exige ir rotando las columnas. Esto sería con perfiles doble T, opción número 1. La opción número 2 sería emplear columnas circulares o cruciformes, donde sí pueda llegar con conexiones a momento, pero debo hacer uso de las conexiones precalificadas a momento que apliquen o que permitan esas columnas circulares o de perfiles cruciformes. Tenemos los famosos sistemas combinados de Special Moment Frames y Special Concentric Lead Braced Frame, que serían pórticos especiales a momento y pórticos por arrastramientos concéntricos especiales. Y esta indicación es donde está ubicado el arrastramiento. Fíjense como en dirección X en un sistema SCBF y en esta dirección sería un sistema Special Moment Frame. Entonces, es muy útil combinar los sistemas de esta manera, orientando todas las columnas con su principal inercia en la dirección del sistema Special Moment Frame, donde además tiene conexiones a momento, y en la otra dirección hay una conexión acortante. Bien, esa sería una estrategia muy buena. Tenemos un edificio excéntrico, donde fíjense que en la parte derecha marcamos dónde están esos pórticos excéntricos. Es ideal que no vaya más allá de cada 2, máximo 3 ejes. Cada 2 estaría bastante bien, como está ocurriendo aquí. Fíjense que estas son mis líneas resistentes de los pórticos excéntricos en esa dirección X, mientras que en dirección Y tenemos un sistema completamente a momento. Tenemos otros edificios, por ejemplo, de planta curva. Una opción solo con sistemas a momento, con columnas circulares o tubulares. Un sistema donde empezamos a emplear arriostramientos, fíjense cómo están ubicados en estos ejes, cada 2 ejes para que se genere una buena distribución de rigidez. También tendríamos un sistema doble, es decir, de arriostramientos en ambas direcciones. Todo dependerá de la demanda y es la manera adecuada de abordar este tipo de estructuras. Otra estructura en planta, por ejemplo, con esta configuración un poco más irregular, aunque mantiene cierta simetría, pero también no deja de ser interesante, y vemos también la presencia de columnas cruciformes siempre como para tener esa doble rigidez. También podría ser que no tengamos un sistema solo de pórticos a momento, sino que empleemos arriostramiento. Entonces se convierte todo prácticamente a un sistema arriostrado, porque esos arrostramientos estarían prácticamente en el perímetro de toda esa edificación. Fíjense, esta estructura es un poquito más rara, ¿no? Un edificio de 2 niveles, nivel 1, nivel 2, pero con una geometría muy caprichosa, muy complicada, un edificio evidentemente irregular. Pero, fíjense que ese tipo de estructuras como esta, y que les voy a mostrar un caso parecido, fíjense cómo aquí voy a tomar esa estructura un momento. Vamos a tratar de tomar esa estructura por ahí un segundo. Sí,
Permítame un momento nada más para poder exponer, tomar la estructura y mostrarles un poquito esas deformadas y que lo veamos, ¿no? Vamos a ver esta estructura aquí justo en este momento. Un segundo. Un segundo nada más para poder abrirlo. Bien. Fíjense lo siguiente, ¿no? Tengo esta estructura. Esta estructura es parte de la que parecida o a la que estaba mostrada allí en pantalla. Vamos a quitar de aquí el grid. Y fíjense que esta estructura, a pesar de ser muy irregular, además le puse colores un poco para que se destacara la diferencia de secciones. Fíjate que tiene sus arrastramientos en ciertos puntos, está arrastrada también, digamos, en cada tantos ejes, o sea, tiene diferentes sistemas de arrastramiento en unas direcciones y en otra. Lo interesante de la solución de esta edificación es que si nosotros la vemos en planta o la vemos desde arriba, desde una visual desde completamente XY, fíjense cómo a pesar de que es irregular, ven, a pesar de que mantiene esa irregularidad, como el primer modo de vibración, incluso si vemos la tabla de masa participativa, si vemos la información modal, vamos a darnos cuenta cómo el primer modo de vibración se lleva 81% en X y el segundo modo de vibración se lleva casi 83% en Y. Por lo tanto, esta estructura, aunque en apariencia es irregular, logramos una respuesta bastante regular de la misma cuando disponemos de los arrastramientos y la rigidez adecuada. Esto es lo que se persigue, lo que se busca en una edificación. ¿Ven? Y vemos la otra dirección. Fíjense cómo esa otra dirección incluso manifiesta flexibilidad, que es parte del problema que tiene la edificación, que no lo podemos evitar porque es parte de la arquitectura. Fíjense cómo en la primera planta, si vemos cualquier estructura, si vemos esto, fíjense cómo el sistema se deforma. Hay deformaciones en la planta. Igual pasaría en el siguiente nivel. Hay una deformación aquí importante que debemos cuantificar y que a través de este tipo de programas que podemos medir muchísimas cosas, podemos medir si hay irregularidad vertical, si hay irregularidad en planta, de torsión, etcétera. Yo además puedo visualizar fuerzas en el diafragma, por ejemplo, fuerzas en X o fuerzas en Y, mostrando los valores y puedo ver cómo se producen esas fuerzas, cómo se distribuyen esas fuerzas a lo largo de los nodos que forman parte de alguna manera de ese diafragma, y voy a colocarlo aquí por objetos. Y entonces aparecen las fuerzas. Y con las deformaciones y las fuerzas me puedo hacer una idea si la estructura evidentemente tiene algún problema, vamos a decirlo así, de flexibilidad. Además, aprovecho para mostrar, por ejemplo, que yo a través de este tipo de programas, como LETAPS, yo podría básicamente buscarme, chequear ante un caso de deriva, podría chequear si esa relación pasa de 1.2. Fíjense que da 1.203, está en el límite de la clasificación de lo que sería una irregularidad torsional. Pero esto está en el límite porque se pudo, de alguna manera, vamos a decirlo así, controlar muy bien con todo lo que tiene que ver con la disposición de los perfiles, la rotación que tuvieron, la ubicación, todo. Interesante ese análisis. Y esto mismo pasaría con otra estructura, como por ejemplo esta que está aquí, que es una estructura que por la manera que se plantea esa edificación, quiero que vean que tiene columnas cruciformes para que pueda brindar rigidez en las dos direcciones, porque no había tanta posibilidad de incluir arrastramientos, por ejemplo, en la parte central. Esos arrastramientos están ubicados principalmente en las fachadas. Es verdad que también en alguna zona central, pero no tiene tantos arrastramientos como se quisiera. Y
si se quiere, entre comillas, debilidad o la ausencia de esos arrastramientos se compensa con las columnas cruciformes. Y vemos también cómo esta estructura, cuando analizamos un poco su masa participativa, vemos cómo hay una buena participación y vemos también, por supuesto, cómo esa deformada, ese modo 1, se produce bastante bien respecto a sus ejes globales, bien, porque hemos logrado una buena distribución de rigidez. Y esta es la clave, por supuesto, de una edificación, y que todo esto involucra, por supuesto, el diseño posterior de las conexiones y todo lo sucesivo que sabemos, ¿no? Porque evidentemente en este tipo de estructuras, como en esta que yo les estaba mostrando, bueno, hay que efectuar un diseño de la estructura, hay que verificar los elementos que cumplan las relaciones demanda-capacidad. Es evidente que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, uno colocaría, por supuesto, esas relaciones demanda-capacidad y verificaría elementos que pueden estar al límite, otros que no, etcétera, ¿no? Y muy importante, fíjense que aquí quiero aprovechar para ir culminando mi presentación y pasarle esto al ingeniero Bartolomé Tavera, reconociendo que las columnas deben ser elementos que permanezcan en el rango elástico. Aquí se tienen unas combinaciones especiales donde se incrementa o se utiliza un sismo amplificado, que lo vamos a ver justo acá. Este sismo amplificado, por ejemplo, es un sismo que tiene un factor de escala mucho mayor, y ese factor de escala viene de incluir el factor de amplificación sísmica. Y resulta que si yo incluyera evidentemente en el diseño esas combinaciones especiales, debería preocuparme solamente por los objetos columna, principalmente porque son los que están llamados a permanecer en el rango elástico. Vamos a decir aquí que seleccione solamente el objeto columna y me los muestra, ahí están. Y entonces yo puedo ahora diseñar mi estructura y verificar que esos elementos no superen su relación demanda-capacidad para una amplificación sísmica específica. Y vemos como algunos que estaban muy sobrados al principio empiezan a estar mucho más al límite de esas relaciones demanda-capacidad, producto de que hemos contemplado ese incremento de fuerza sísmica que se generará cuando disipe energía el sistema. Y eso era un poco lo que yo quería mostrarles. De hecho, esta estructura se las va a presentar ahora el ingeniero Bartolomé Tavera, porque va a presentar una serie de cosas, pero bueno, culmino nada más diciendo que así como estaba esa edificación, que es la que estábamos viendo justo aquí, o parte de lo que estábamos viendo justo aquí, hay otra serie de edificaciones interesantes, de edificios de 21 niveles, de 19 niveles, de edificios con cerchas especiales a momento, edificios ordinarios en las dos direcciones, con núcleos centrales, es decir, múltiples casos. Yo no me extenderé más porque tenemos todo esto dividido en tres partes, pero para que sepan un poco, fíjense cómo todo lo que se puede estudiar a partir de estas presentaciones, de las conexiones típicas que hay en edificaciones. Esto ya se los va a hablar un poco más adelante el ingeniero Luis Núñez, pero entonces ahora, Bartolomé, te cedo el pase para que tú puedas mostrar estos ejemplos interesantes de continuación, ¿no? de lo que venimos desarrollando. Gracias, Eliud. Bueno, porfa, conviérteme en presentador, que no puedo tomar el control desde aquí. Perfecto. Listo, ok. Bueno, gracias. Entonces, sí, continuando con este hilo de ideas que ha desarrollado Eliud y para aprovechar un poquito el tiempo, que estamos un poquito cortos, les muestro lo siguiente, ¿no? Voy a ir exactamente ese mismo modelo que Eliud mostró en ETAPS. Fíjense aquí. ¿Dónde lo hemos modelado? En Revit. ¿Por qué? Porque Revit va a ser el programa que nos va a permitir compartir la información a incluso diversos software
ya hablando desde el punto de vista especializado, si vamos acá directamente a lo que son los complementos, fíjense que aquí está el Advanced Steel Extension, donde podríamos sacar este modelo tal cual como lo están viendo, sin perder ninguna calidad en lo que tiene que ver con el modelado de lo que aquí se encuentra. Es decir, me refiero a que estas conexiones llegarán tal cual a Advanced Steel y no solo eso, sino que por acá tengo lo que es la pestaña, vean el ribbon de idea estática, un checkbot que me permite llevar cualquier conexión actualmente que ustedes tengan en un modelo de Revit hacia idea estática. En idea estática pueden diseñar la conexión y por supuesto el flujo de trabajo aquí sería comenzar con el modelo que nos mostró Eliud, pero hay que tener en mente, así como evidentemente ya lo hizo Eliud en su momento, lo hizo Luis, que va a hablar a continuación en breve cuando yo finalice esta pequeña demostración, cuando conciben esos modelos estructurales en ETABS o en SAP 2000, ya tienen que estar pensando en cuál va a ser la conexión que se va a colocar en cada uno de esos nodos. Este modelo que ustedes ven bastante sencillo, que apenas tiene 2 niveles, si yo aplico un filtro aquí de conexiones, o sea, si selecciono todo esto como lo van a ver a continuación, les digo que a veces uno se asombra, a la primera, digamos que no lo visualiza de esa manera, pero puede llegar a tener más de 1000 conexiones. Y fíjense aquí el filtro, la cantidad de conexiones metálicas que nos encontramos en un modelo sencillo. No estamos hablando de un edificio de 6 niveles. Aquí incluso falta anexar al modelo completo otros módulos. Digamos que esto está seccionado. Aquí está pensando Revit haciendo el cálculo de cuántas conexiones metálicas hay. Se los muestro. 1244 conexiones estructurales. Aquí las pueden ver. Incluso yo podría aquí aplicar un filtro de selección y pasear nada más por esas constelaciones, digamos, perdón, por esas conexiones, a lo que, bueno, me anticipé un poco mentalmente, lo que llamamos aquí una constelación de conexiones metálicas. Lo van a ver en directo. Y no solo eso, este modelo yo lo puedo llevar, como lo mencioné, a idea estática. Este modelo a través de un IFC, ahí están viendo la constelación, lo puedo llevar a tecla si lo requiero, lo puedo georreferenciar, de aquí puedo sacar datos, información para hacer lo que es el BIM 4D, el BIM 5D y el BIM 6D. Y por eso Revit seguirá, digamos, siendo el programa a vencer. Es el que tiene la mayor cuota de mercado en lo que tiene que ver con modelar en BIM, sin la menor duda. Y desde el punto de vista de modelar estructuras, bueno, cada día va avanzando más. En cualquier momento no dudamos de que termine siendo o absorbiendo parte de lo que hace Advanced Steel. Fíjense, lo voy a volver a correr. Ese mismo modelo, o digamos uno parecido, lo podemos ver aquí en el visualizador, ven, en el Autodesk Viewer que comparto con ustedes acá. Pueden registrarse con una cuenta, un correo electrónico y una contraseña. Y fíjense cómo se comparte el proyecto e incluso se puede trabajar de forma colaborativa. Este es un edificio que tiene también todas sus conexiones bien colocadas acá. Tiene, digamos, el lot máximo. En este caso, este modelo tiene un lot 400. Aquí podemos ver, incluso aquí falta el acero de la malla electrosoldada que no se extrajo. Y también, a la hora de pensar en Revit, pensamos en lo que tiene que ver con la cimentación. Fíjense que yo toco aquí este elemento y le digo ocultar selección y aparece la barra, o sea, perdón, las barras de acero del pilote. Si toco aquí el cabezal y oculto la selección, aparece el acero de refuerzo de ese cabezal o dado. Si oculto aquí la selección de la viga, aparece todo el acero de la viga de riostra. Incluso podría tocar y cambiar la transparencia de cualquiera de estos elementos y ver que hay un perfil metálico embebido. Esto en realidad es una columna mixta, ¿no? Luego, si puedo, por ejemplo, tocar esta losa y hacer clic aquí en ocultar la selección, aparece el acero de refuerzo en la losa, esto destinado a un estacionamiento. Y esto lo puedo compartir ya directamente y puedo trabajar haciendo una inspección como si fuese un modelo de Naviswork, porque aquí luego puedo tomar notas, puedo hacer capture, puedo asignar tareas e inspeccionar todo el modelo de forma global. Voy a cerrar esta ventana y fíjense este otro modelo de edificio industrial totalmente hecho, por supuesto, en acero, ¿no? Que es el tema que nos trae hoy aquí. Este modelo también tiene fácilmente 1000 conexiones, como lo están viendo, y tiene todos los detalles. O sea, yo puedo acercarme por aquí, vamos a acercarnos a cualquiera de estos muros, puedo ocultar ese muro, esa selección,
y aparecerá el acero de refuerzo que tiene ese muro. Puedo acercarme, por ejemplo, a esta zona del muro que está aquí, ocultar la selección y aparece ese anclaje que se ha colocado en ese muro para sostener este tramo de la plataforma que está por acá. Incluso puedo ir aquí a este plano que dice Plan View, fíjense que aparece aquí cargando. Probablemente esto abre en PDF y por eso no lo voy a poder visualizar directamente en Google Chrome, pero es una manera actual de compartir esa información. Ahora, ¿qué queremos que vean también en cuanto a ese flujo de trabajo de lo que son esos edificios cuando los modelamos en Revit? Y también, ¿por qué llevarlo allá? Digamos que comencé con esa idea mostrando de que en realidad sí, llevaría el modelo, las conexiones, las llevo de estática y las diseño allá. Luego, BIM 4D y 5D también lo puedo coordinar desde Revit. Hacer planos de fabricación y montaje, lo puedo hacer llevándolo a Advanced Steel o lo puedo hacer llevándolo a Tecla, ¿no? Y la información va a llegar. Incluso Tecla ya tiene actualmente, voy a esperar a que cargue aquí Revit en segundo plano. Tecla ya tiene vean aquí están los tres modelos, incluso el módulo Tecla tiene un botón que se llama convertir ese archivo como tal, convertirlo a un objeto inteligente en Tecla. Y vas a poder convertir vigas, columnas, losas, muros a elementos de Tecla que vas a poder editar. ¿Qué es lo único que no estaría llegando a Tecla con toda la precisión del mundo? Fíjense, aquí está el mismo edificio, el mismo que mostré en Revit y ya voy a volver para allá. ¿Qué es lo único que no llega directamente a Tecla? Los tornillos. Los tornillos, los anclajes, los pernos por ahora no llegan a Tecla si los llevas desde Revit. Pero sin embargo, sí te puede llegar la pieza completa, es decir, te puede llegar la placa y la plancha y te llegará con las perforaciones, lo que te va a permitir que luego tú en Tecla coloques el tornillo donde va. Una de las ventajas de usar este visualizador Autodesk es que puedes compartir. O sea, yo aquí puedo subir, fíjense que aquí estaba la presentación, si hacen clic en el Autodesk Viewer, verán todos los archivos que tengan ahí colocados, pero pueden compartir archivos de XF, archivos de WG, pueden subir un proyecto completo de Revit, pueden abrir, llevar un archivo IFC. Y fíjense esta característica, si hacen clic aquí en descomponer y traemos esto hacia la derecha, se va descomponiendo la estructura por completo. Es casi que un explode de SolidWorks, por así decirlo. Bien, se va a hacer un zoom de esta forma un poquito hacia atrás para que se aprecie esto. Vean cómo se van explotando o descomponiendo las conexiones. Luego todas las vigas, todo lo que está en el modelo queda explotado y así me permite, bueno, diferenciar todo. Fíjense aquí que lo puedo seleccionar como un punto de pivote. Ahí tengo esa conexión, ese plate, esa chapa de corte placa de corte que se colocó, que forma parte de esa gusset que está colocada ahí. Y podemos llevar esta perilla hasta el máximo y ver incluso el acero de refuerzo que existiese en una losa en particular. Ahora fíjense, la misma estructura la tengo aquí en Revit, ¿no? Veamos cómo funciona rápidamente el checkbot y el nivel de precisión que tiene esto cuando lo conecto a un programa como idea estática. Hoy en día, lo que están viendo acá, si yo lo aíslo, es una conexión de Revit. Vean que aparece aquí, conexión personalizada. Trabajamos con el mismo nivel de tolerancia de Tecla. Podemos respetar las holguras que existan entre este rigidizador y cualquiera de ellos contra las alas de la columna. Podemos respetar tolerancias para soldaduras. Podemos respetar también tolerancias en los agujeros para que efectivamente se pueda construir, digamos, para que garanticemos que lo que modelemos se pueda construir. Eso tenemos que tenerlo como, digamos, como norte desde que empezamos a trabajar. Cualquier cosa que vayas a modelar en ETABS, en Robot, en SAP 2000, tienes que visualizarlo de esta forma. Aquí, por ejemplo, utilizamos un filtro de colores para destacar precisamente la ventaja de utilizar, si lo están viendo aquí, una misma sección de viga en la gran cantidad o digamos en la mayor cantidad de pórticos posibles que tengamos en el modelo, porque se va a presentar una situación como esta. Fíjense aquí, que digamos que ya desde el punto de vista de la inspección, tú vas directamente a esos puntos para localizar errores. Es decir, el ojo experto va a donde están los detalles, como se dice en algunos países, o un refrán conocido, el diablo está en los detalles. Si yo me acerco a este arrastramiento por aquí, veo que está en el rigidizador, yo puedo apagar esto aquí y aislarlo un poquito,
y puedo buscar los rigidizadores de continuidad y que estén al mismo nivel. Fíjense qué está ocurriendo aquí. Tengo este rigidizador para darle continuidad a esta viga de color rojo. Tengo este rigidizador para darle continuidad a esta viga de color azul. Aquí parece que todo estuviese bien. Yo, ok, los tengo dobles, pero ¿y cómo va este rigidizador aquí en el centro? Quiere decir que este rigidizador ya está malo. Él debe llegar hasta aquí y luego debe ser más pequeñito aquí. Es increíble, pero debe ser así. O sea, si respeto la continuidad de esos registradores, directamente iría aquí y diría, agregaría una nota que lo puedo luego sacar a Navisworks o hacerlo literalmente en el flujo de trabajo BIM. Muchas de las inspecciones que se hacen son visuales, tal cual. Imaginándonos que estamos ahí, nos acercamos a la conexión, buscamos, quiero que se corrija este detalle con las planchas de continuidad y se corrija todo ese detalle del arrastramiento. Ahora, vean lo sencillo que es. Se supone que la mayoría de ustedes asumimos que hay casi 150 personas conectadas, son en su mayoría ingenieros civiles. Se pregunta nuevamente, Revit es un programa nada más que para arquitectos. ¿Por qué no lo modelo en tecla de una vez? Te repito, esto lo puedes llevar a tecla exportándolo como un IFC y te va a llegar toda la geometría, te vas a adelantar una inmensa cantidad de tiempo y además, como pueden ver aquí, la conexión personalizada 57, si entro aquí en idea estática y voy al checkbot, espero que él corra en segundo plano. En este caso estoy usando la versión 23 de idea estática. Y fíjense qué va a solicitar y qué va a llegar a idea estática. Esto avanzó a pasos agigantados. Se supone que puede que tu trabajo sea precisamente ser el experto, el revitero o teclero experto en esa oficina de proyectos. Y precisamente, ven, aquí estoy creando un proyecto nuevo y luego de que tú hayas calculado esa conexión en RAM Connection o en idea estática previamente, necesitas que la oficina como tal le venda al cliente o ese cliente requiere tener su modelo arquitectónico y su modelo de estructura y su modelo MEP y su modelo HVAC y todo lo que desees y el paisajismo también en un único modelo incluso georreferenciado. Así que no te podrás escapar de modelar todas las conexiones de tu proyecto en uno de los programas que elijas. Si elegiste Tecla, perfecto. Si elegiste Revit, perfecto. Si elegiste a EcoSim o otra herramienta o Advanced Steel, ok, tendrás que hacerlo. Y luego piensa cómo sacar ese proyecto con sus conexiones de ahí para colocarlo todo en un solo modelo que probablemente termine siendo un IFC completo o un modelo, por ejemplo, de Navisworks. Estando aquí en idea estática, vean que estoy corriendo como una especie de interfaz que no es la típica convencional que inicia cuando uno crea una conexión. Yo hago clic aquí en 1 para seleccionar una conexión y esperamos un segundo a que él, digamos, reconozca el comando. Vean que aquí en idea estática dice, esperando por la selección en Autodesk Revit 2024, voy a Revit. Vean que aparece la idea estática, toco la conexión, toco el arrastramiento junto con junto con la viga y junto con la columna, ¿no? Y luego simplemente hago clic en finalizar. Él me recomienda automáticamente unas soldaduras, como lo pueden ver aquí. Y luego espero a que llegue la conexión a idea estática. Aquí he hecho clic, vean, aquí ya se está reconociendo el nodo como tal, leyendo cuáles son los elementos que llegan a él. Y aquí está. Véanlo. Esto es casi que el estado del arte en cuanto al diseño de conexiones metálicas en idea estática y la interoperabilidad con programas que permitan modelar en BIM. Esto también ocurre con otras herramientas de software. En este caso no haremos, o bueno, quizás no podría mencionarlas todas porque, o las que hemos usado, porque en realidad estamos casados actualmente con la casa de software Autodesk. Somos ATC, somos Centros de Entrenamiento Autorizado de Autodesk. Todos nuestros programas de formación que involucran programas Autodesk obtienen o generan un certificado Autodesk oficial. Ahora, ¿qué hago? Venga, ha llegado la columna y los dos arrastramientos. La viga está. Yo voy aquí a abrir, espero a que se abra la conexión y fíjense lo que va a llegar a idea estática. Esto actualmente no tiene un botón en el caso de que yo requiera, adelantándome un poco a las posibles dudas, si yo requiero ahora, si yo encuentro que la conexión no cumple por algún motivo, no cumplen los tornillos o no cumple una placa, no existe un botón donde yo pueda actualizar el modelo de Revit mediante una operación de idea estática. Es decir, si me falla una placa, si me falla un tornillo, lo modificaría en Revit y lo traería de nuevo de regreso.
Vean lo que ha llegado a idea estática. El que haya usado idea estática anteriormente sabe la cantidad de operaciones que están involucradas en el modelado de esta conexión, que se ve sencilla, pero obviamente no lo es. Y por acá vean la cantidad de soldaduras y todas las operaciones que en cierto sentido no están concatenadas, porque en idea estática cuando ustedes agregan una operación aquí, voy a ir acá, si yo agrego un emplate, ese emplate tiene un corte, tiene una placa, tiene unos tornillos y tiene una soldadura, todo en una sola operación que yo luego puedo eliminar y editar. Sin embargo, aquí tengo una operación que se llama plano de trabajo, otra que se llama corte, otra que se llama corte, una que se llama plate, una que se llama bolts, una que se llama soldadura. ¿Qué voy a hacer? Solo para que vean, todo esto está en tiempo real. Obviamente hay que practicar, aquí no estamos improvisando. Aquí hemos hecho esta demostración anteriormente. Quiero que vean que no ha llegado el tubo soldado aquí arriba y yo lo que hago es agregar una sola operación de soldadura donde voy a soldar este tubo como tal. Lo puedo soldar desde aquí, desde placa. Selecciono aquí esta placa y luego voy con el elemento. Vean, toco aquí el elemento y toco el tubo. Y ahí espero que se forme, que aparezca lo que sería la soldadura como tal que estaría colocando ahí. Fíjense que dice que no se puede ejecutar la soldadura. Voy a regresar aquí. Veamos, el plate, toco acá y el elemento, aunque tiene varias almas porque es un tubular, lo vuelvo a seleccionar aquí y espero a que se actualice. Esa sería la forma. Incluso vamos a buscar aquí el miembro 3, vamos a buscar el alma 3, a ver si lo conecto por completo, pero me ahorra una inmensa cantidad de tiempo hacerlo de esta manera, ¿no? Voy a cerrar aquí a eliminar la soldadura. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando yo agregue una carga acá, se podrán imaginar que casi que amerita un seminario web lo que es modelar esta conexión, agregarle cargas a esta conexión y diseñar todo este conjunto del arrastramiento como tal. Esto se puede haber complicado mucho más. ¿A qué me refiero? A que yo pude haber regresado a Revit y pude haber traído esta conexión también y pude haber traído esta conexión también, es decir, pude haber traído todo esto como lo van a visualizar a continuación de forma aislada y diseñarlo. Bueno, aquí me faltó seleccionar la viga que va en este sentido, pero repito, la potencia de Revit en el tema de modelar, la precisión de Revit a la hora de modelar, el modelo analítico que se puede obtener desde aquí. Vean, por ejemplo, el detalle de esta placa base con su plano de corte y que también, si yo voy aquí, véanlo, detalle de conexión módulo E, lo estoy abriendo en la parte en el módulo, en el Project Browser. Fíjense los planos que puedo generar ya desde Revit. Y son planos, a diferencia de lo que ocurre, aunque digamos en el tecla por defecto, son planos que no solo es el drawing sencillo, sino que si yo toco aquí, hago doble clic en el plano y toco esta placa y genero lo que se conoce como un cuadro de selección, cuando vaya a la vista tridimensional tendré efectivamente esa conexión en mi modelo tridimensional. O sea, cualquier cosa que yo edite desde el plano se edita directamente en el modelo tridimensional. De esto hablamos en BIM. Cambios instantáneos. Tienes que responder rápido a los cambios digamos, que te sugiera o que amerite el cliente, aunque tengas que luego cambiar el alcance de tu oferta original. Fíjense cómo aquí sacamos el detalle de este arrastramiento, vistas en planta, vistas de elevación, rebatimos y tenemos los detalles de todos estos elementos. ¿Que se puede hacer en un solo clic en Advanced Estilo en tecla? Sí. Acá en Revit tendrás que dedicarte a crear una vista, copiar vistas, duplicar vistas, agregar las cotas manualmente. Como puedes ver aquí podrás agregar unas 30, 40 cotas, perdón, en dos de estos rigidizadores o en los tres. Y hay algunas que están aquí repetidas, evidentemente no se necesitan. Si ya lo cota arriba abajo se entiende que hay simetría. Pero en Revit, en esto otro tipo de programas sí se puede hacer de forma automática. Incluso hay algunos que te arrojan muchísima información y que luego tendrás que dedicarte a limpiar. Pero como lo están apreciando, yo puedo entregar esto incluso en el viewer de Autodesk que vieron al inicio y generar estos planos, abrirlos y llevarlos directamente hasta AutoCAD e imprimirlos. Es un producto entregable. Desde el punto de vista de un plano de diseño, es aceptable. Ya lo que tiene que ver con
enumerar todo el modelo, el proceso de enumeración, el proceso de crear los ensambles o ensamblajes, el proceso de crear los planos de partes de la fabricación y el montaje, trabajar con fases, hacer la simulación del proceso constructivo, hacer el análisis de precios unitarios. Y ese es otro tema que, evidentemente, en los edificios de acero es denso, se manejarían con otros programas y para nosotros, el dueño absoluto y completo de nuestro corazón, y yo hablándoles personalmente, Revitero a tope, será Revit. Tan sencillo, es mi referencia. Y de aquí puedo aprender tecla, puedo aprender cualquier cosa, puedo usar, por supuesto, Advanced Steel y combinar siempre, en ningún momento divorciarme de esta herramienta. Y bueno, acá desde este centro autorizado de entrenamiento UTOES les aseguramos que día a día la potencia en lo que es modelar y en la precisión de Revit y todo lo que tiene que ver con tanto el acero como el concreto, porque este edificio puede ser en acero. La parte de concreto por ahora, Advanced Steel no la maneja, tendrás que hacerla aquí, no te podrás divorciar. Y bueno, quizás si usas otra herramienta, hablando ya de tecla, próximamente incorporaremos también en nuestros programas de formación algunas especializaciones usando precisamente tecla para concreto, para acero, para estructuras mixtas. Tecla sí te podría manejar la parte del acero, del concreto, perdón, el acero de refuerzo, pero ya ese es otro tema y por supuesto será tema de otro seminario web. Entonces, bueno, Luis, creo que te he robado unos 5 minutos del tiempo que teníamos pensado para ti. También pueden ir dejando sus inquietudes y comentarios en el apartado de preguntas. Con mucho gusto los podemos aclarar al final. Digamos que estamos prestos para esto y bueno, imagínense y váyanse con esta imagen en mente. Incluso, fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a ir aquí al modelo que tengo en el viewer y lo voy a compartir con ustedes en el chat. Voy a buscar uno de estos edificios, por ejemplo, este que es muy sencillo, pero por lo menos para que se vayan con una idea de lo que se puede hacer acá en Revit y vean aquí los planos donde dice detalle de conexión que lo van a poder apreciar, o sea, van a poder abrir y lo van a poder descomponer. Voy a hacer clic aquí en compartir, esto sí es en tiempo real, ¿no? En compartir, voy a copiar este enlace que va a tener 30 días de duración y lo vamos a copiar, lo voy a pegar aquí en el chat, vamos a esperar a que lo puedan visualizar. Si no lo ven en el chat, nosotros vamos a ver. Bueno, ya lo pegué y lo copié. Se lo enviaremos por correo a todos los que hayan asistido a este seminario web para que puedan visualizar un modelo que tiene una gran serie de conexiones colocadas. Faltan varias conexiones aquí. No es un modelo definitivo, pero se pueden apreciar una gran cantidad de detalles, incluso debatibles. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que precisamente esto es un modelo que nos pudo haber llegado así y que nos damos a la tarea de corregir, haciendo evidentemente modificaciones para que esto sea más simétrico, más fácil de construir. Quizás esta conexión que están viendo el tubular, esto es un modelo R1. Aquí esto llegó a un modelo R7, donde esto sufrió cambios significativos, solo que bueno, fue un modelo de arranque para ver cómo lucía. Ven que no tiene aquí la conexión del arrastramiento de la placa base, pero sí tiene bastantes detalles interesantes que podrán apreciar. Así que el día de mañana, cuando vean este modelo por ahí, encontrarán errores que hemos dejado adrede, forman parte de un ejercicio de corrección de cara a lo que hacemos en las especializaciones sobre este tema. Y no vayan a pensar que, una conexión mala, ¿cómo es posible que en esa tecla hayan colocado esa conexión así? No. En tal caso, el que quiera ver el modelo final definitivo tendrá que asistir a próximos seminarios web o podemos hacer un seminario particular para hacer una pequeña exposición de este proyecto puntual de cómo se entregó. Así que hago esa salvedad. Entonces, Luis, te convierto en presentador para que tomes el control de la transmisión y continúes con lo que nos ibas a mostrar. Ya aquí estamos esperando tu pantalla. Excelente, Bartolomé, gracias. Ahí te pasé un mensaje por el chat directamente. Bueno, después de toda esta información que evidentemente nos ha compartido tanto el ingeniero Eliud como el ingeniero Bartolomé, el tema de el diseño de las estructuras de acero y el compendio de lo que sería comprender el mundo de las conexiones es algo que conlleva la necesidad de profundización en el conocimiento, en el estudio respecto al diseño de este tipo de sistemas. Recordemos que desde el punto de vista de
el diseño de estructuras de acero, no solo basta con diseñar la perfilería, sino que el diseño de las conexiones es fundamental, porque en principio las conexiones deben resistir más que los miembros a los que dicha conexión conecta. Y por ello hay todo un fundamento asociado al respecto. Fíjense, vamos a tratar de dar un preámbulo conceptual. El diseño de conexiones, tal y como lo están observando, requiere inicialmente de hacer un planteamiento geométrico en CAD. ¿Por qué? Porque yo debo dar ciertas dimensiones, distancias a borde, espacio para que pasen las soldaduras, separación entre esos pernos, espesores aproximados. Yo tengo que hacer un planteamiento de la conexión a nivel de dibujo de una ingeniería de detalle previa que me permita a mí tener idea de que todo lo que estoy planteando no tiene problemas de interferencia, que hay espacio suficiente y que la volumetría de la conexión es lógica, conceptualmente lógica, proporcional. De esa manera, yo tengo que ir de ese planteamiento al cálculo manual o al cálculo, evidentemente, con software. La utilización del cálculo manual a través de hojas como MATCAD, como Excel y otros programas, permite tener la sensibilidad de todos los estados límites involucrados y, por supuesto, la utilización de software como RAM Connection, como Idea Estática, CIPECONNET, Procon y otros programas de mercado que nos permiten tener una resolución expedita, rápida y vertiginosa del diseño de conexiones, pero yo previamente tengo que saber cómo está geometrizada esa conexión. Por ejemplo, en programas como Idea Estática, como comentó el ingeniero Bartolomé, si no tenemos esa dimensión ya del gusset plate corregida por el fault line y por todos los requisitos sismorresistentes que van aplicados y todos los ángulos para garantizar el ancho efectivo de Whitmore que debe estar presente en el gusset plate, entre otras cosas, evidentemente yo no tengo cómo entrar a una hoja de cálculo ni entrar como a un programa. Quizás programas como RAM Connection ya tienen algunas plantillas que nos resuelven algo el problema, pero programas como Idea Estática requieren de que usted haya geometrizado la conexión. No puede llegar a inventar una conexión en Idea Estática simplemente y sin el conocimiento de los estados límites involucrados, porque entonces no tendrá la capacidad de interpretar los resultados. De esa manera, cuando nosotros entramos al mundo de las conexiones, ir por varias vías para la verificación es sano. Tener una hoja de cálculo manual desarrollada en nuestras oficinas, tener software de mercado que nos permitan resolver algunas conexiones por la vía de un software y algunas otras conexiones por otro, porque no todos los software resuelven todo y tampoco todos los software pueden indicarnos todos los estados límites involucrados. O algunas veces estos software, algunas de las consideraciones que tienen no consideran algunos exigencias particulares que puedan tener desde el punto de vista normativo el diseño de dicha conexión. Y aquí tenemos que identificar rápidamente el tema de si esas conexiones pertenecen a sistemas secundarios, a sistemas auxiliares, correas, vigas de transferencias, parapetos, elementos de soporte a otros elementos, o sea, todos aquellos sistemas que no pertenecen al sistema resistente a sismo. ¿Y por qué hacemos la diferenciación? Porque normalmente los sistemas resistentes a sismo y sus conexiones, el diseño se realiza por capacidad. Con el sismo amplificado, tal y como el ingeniero Eliud mostró en los modelos de ETAPS, y tomando todos los requisitos y cumpliendo fielmente todos los requisitos exigidos por el ANSI SC 341 y 358 en el caso de la aplicación de las normas norteamericanas, que la mayoría de los documentos latinoamericanos en esencia se refieren a estos documentos como documentos de verificación, a menos de que haya un documento, por supuesto, local en nuestros países de referencia que ya tenga estas exigencias desde el punto de vista del diseño de los sistemas resistentes a sismo y sus conexiones, así como el documento de la 358 para el diseño de conexiones precalificadas a momento, que es de carácter obligatorio y específico de sistemas intermedios y especiales a momento. De esa manera, todo lo que no sea el diseño de sistemas resistentes a sismo y sus conexiones, entonces yo tendría que pensar en el diseño de los sistemas auxiliares. Es ahí donde probablemente yo voy a utilizar las típicas combinaciones de diseño que tengo en mis estándares,
y códigos de referencia. Y por supuesto voy a diseñar para el comportamiento elástico de dicha conexión. O sea que claramente esta diferenciación entre lo que va a ocurrir en el diseño por capacidad y en el diseño por los estados límites está que los sistemas resistentes a sismos van a incursionar en el rango inelástico, y de ahí la necesidad de conocer el estado de solicitación al que tengo que diseñar dichas conexiones, porque evidentemente mis modelos elásticos lineales, que es lo que típicamente estoy haciendo en los software de mercado, dígase ETAP, SAP, Midas-Gen, Robot o StatPro, cualquier programa de mercado, yo estoy haciendo análisis y haciendo una modelación en el rango elástico del comportamiento. Pero ¿qué ocurre cuando la estructura necesita desarrollar ductilidad? Bueno, van a tener un estado de solicitación muy superior que tiene que ser verificado en las conexiones, y de ahí es donde aparece el concepto del diseño por capacidad de esas conexiones. No solo de sus miembros, respecto a los que resisten y participan de la absorción y disipación de energía, sino también sus conexiones. Después de haber resuelto esto, entonces vamos a la ingeniería de detalle. Y esa ingeniería de detalle está totalmente amarrada a lo que previamente nosotros hemos pensado como el planteamiento geométrico de dicha conexión adaptado a los resultados de cálculo, cumpliendo con las especificaciones normativas y con los requisitos para que eso se establezca. De esta manera, por ejemplo, en el diseño de placas base, hacer procedimientos de cálculo manual basado en la experiencia profesional y guías de diseño como la guía de diseño número 1 de la ISC, permiten hacer el planteamiento de sistemas clásicos de diseño para unos casos prácticos muy sectorizados a unos casos mostrados en esta guía de diseño, pero que yo requiero muchas veces diseñar sistemas mucho más complejos. Y ahí es donde evidentemente modelos como el IDEA estática o el Run Connection nos permiten ir a otras configuraciones y poder hacer una verificación de la importancia, por ejemplo, del espesor de la placa base para, en sistemas a momento, poder resolver los temas de simulación y de requerimiento de un empotramiento o algo que se asemeje a un empotramiento, y de esa manera tener una distribución de tensiones totalmente consistente con la rigidez del elemento de placa base. Cuando tenemos una placa excesivamente flexible, vemos una distribución no muy conveniente del estado tensional, la flexibilidad del efecto de prying action o de palanca en dicha placa base, y es un punto que puedo evaluar en estas modelaciones de elementos finitos, más allá de verificar otros aspectos que tienen que ver con la aplicación de los anclajes dentro del miembro de concreto armado, en el cual externamente a través de una hoja de cálculo voy a tener que hacer unas verificaciones del capítulo 17 de la CI 318, como todos sabemos. Así que resolver temas de placas base, fíjense, de arrastramiento, la importancia de la colocación, en este caso el arrastramiento llega al alma de la columna y debo colocar unos estabilizadores para garantizar la rigidez del pórtico y evitar que la flexibilidad del alma condicione el comportamiento de dicho arrastramiento para que pueda generar la ductilidad requerida. Y por supuesto, la colocación de una cantidad de anclajes a una profundidad aceptable para garantizar que los conos de arrancamiento por tracción y todo el efecto de cortante que pueda estar pensado a través de llaves de corte se pueda desarrollar en el miembro de concreto armado. Y es aquí donde vuelvo a insistir, estos modelos de elementos finitos me ayudan a aproximarme rápidamente al diseño, tener hojas de cálculo que están efectivamente asociadas y poder resolver de esa manera. Fíjense, aquí tenemos el diseño de una conexión acortante. Tenemos las validaciones, una conexión simple donde hay transferencia solo de corte y en el caso de carga axial, y esa transferencia intrínsecamente tiene unas excentricidades que debo tomar en consideración. Si yo utilizo simplemente el programa de idea estática sin saber que esto debe ser aplicado, podría tener una condición no favorable del diseño respecto a la consideración de la acción recíproca, entre la reacción en los tornillos y el pase a lo que sería la soldadura
de referencia del elemento de single plate o de plancha simple para la transferencia de dicho cortante. Esa acción-reacción produce un momento, producto de la excentricidad, que afecta a los pernos y produce un corte desviado en los mismos que debe ser considerado. Fíjense que si yo no tengo conciencia de esto, probablemente mi perno estaría trabajando el 29%. Cuando tengo conciencia de esto y aplico los correctivos y implemento el momento que debo analizar exclusivamente para los pernos, me doy cuenta de que los pernos estaban trabajando prácticamente a 3 veces esa capacidad o ese requerimiento de resistencia del que yo estaba estimando y utilizando una herramienta de mercado. Conclusión importante, yo tengo que saber del diseño de conexiones para abordar este tipo de consideraciones. Fíjense, aquí tenemos la típica conexión a momento, el criterio de columna fuerte y viga débil para los sistemas especiales a momento, que aplica conforme a la 358, y evaluar con programas de mercado requiere también de saber que voy a tener que los criterios de columna fuerte y viga débil, la revisión de la zona del panel y toda la exigencia del diseño sismo resistente de este tipo de conexiones conforme a la 341 y a la CSC 358, es evidente que voy a tener que apoyarme de estas hojas de cálculo, independientemente que en programas como ID Static Connection, esta no linealidad de la modelación por elementos finitos me permite inclusive verificar la necesidad, fíjense, de la plancha adosada al alma para garantizar no solo la rigidez de la conexión y de la zona del panel, sino la transferencia de esta resistencia a corte que es requerida en la zona del panel, y que de yo no colocar dicha plancha adosada, conocida como doublers, que se colocan adosados al alma para refuerzo de la transferencia del corte en dicha conexión. Si yo no tengo conciencia de eso, estaría cometiendo un error conceptual donde inclusive cuando yo no coloco esta situación se presenta una plastificación y excedencia por corte en la zona del panel y no se materializa la propiciación de la rótula plástica. ¿Qué indica esto? Bueno, que los niveles de ductilidad, los niveles del valor de R que yo he estimado para la estructura, R de 4, de 5, de 6, dependiendo de las irregularidades presentes y otras condicionantes, evidentemente no se va a desarrollar, y la ductilidad que va a entregar este tipo de conexión por causa de un diseño inconveniente al no resolver el cortante en la zona del panel, seguramente va a desarrollar niveles de ductilidad muy, pero muy inferiores a los que he estimado en mi modelación, en el análisis estructural de la edificación, en el cual he considerado un valor de R muy alto, pero por un mal detallado de la conexión he tenido problemas conceptuales graves y el comportamiento esperado y el desempeño de esa estructura no será el esperado conforme a lo que he diseñado. Lo mismo sucede con el sistema de arrastramientos, en el cual sabemos que hay que respetar el famoso fault line, este fault line, que es la línea para que se forme una articulación plástica del gusset plate fuera del plano del arrastramiento, colocando convenientemente dicho arrastramiento para que pandee fuera del plano, y de esa manera los niveles de ductilidad de estos sistemas se garantizan. Y para ello me apoyo evidentemente en estas hojas de cálculo. Puedo hacer las verificaciones y verificar los estados límites. Fíjense cómo aquí se manifiesta claramente el bloque de cortante de esta conexión, como también la fractura en el área neta por tracción de muchos de los elementos de transferencia, y el famoso fault line, ¿verdad? El fault line, que es un plano de articulación plástica fuera del plano del arrastramiento que garantiza la articulación modelada en nuestra estructuración en ETABS, SAP o cualquier programa del mercado, para ser consistentes con lo que estamos infiriendo. Fíjense aquí, por ejemplo, en el cálculo de sistemas excéntricos, en el cual nosotros sabemos que tenemos que estimar las fuerzas que desarrolla en la viga eslabón, el criterio de si esa viga eslabón tiene un comportamiento en el rango
por supuesto, de las deformaciones por corte, por flexión o una combinación de ellas, y estimar el estado de solicitación que va a entregar tanto al arrastramiento como a la viga fuera de la viga eslabón y, por supuesto, a la columna. Eso requiere, evidentemente, de garantizar una conectividad. Fíjense cómo claramente las deformaciones plásticas en el alma del elemento de la viga eslabón, esas deformaciones que van a estar asociadas a deformaciones por corte o por flexión y corte o solo por flexión, dependiendo de la longitud, evidentemente, de este elemento de la viga eslabón. Esta longitud de la viga eslabón es la que nos va a determinar en qué situación estaría presente, y puedo observar que para, por ejemplo, el caso constructivo se ha diseñado una conexión por capacidad, y esa conexión por capacidad con una especie de splice tipo end plate para garantizar entonces que la conexión permanece en el rango elástico cuando en la viga eslabón se produce la incursión inelástica de la misma. Y esto es de las cosas que uno puede hacer en estos modelos y poder garantizar entonces el comportamiento de la conexión y poder tener control en todo momento de lo que evidentemente estamos haciendo. Lo mismo sucede en este tipo de situaciones. Fíjense, por ejemplo, en una X de 2 pisos que está interactuando con una viga colectora. Fíjense la necesidad de colocación de un refuerzo tal y como lo indican las hojas de cálculo y los estados límites involucrados, y que requiere un refuerzo en el alma producto del cortante horizontal y vertical que se produce en la zona del panel por la presencia de dicho gusset. Esto lo podemos ver claramente en modelos no lineales de elementos finitos, pero también lo podemos tener perfectamente controlado a nivel de diseño y ver cómo el diseño está controlado, por ejemplo, por temas o de bloque de cortante o de excedencia en el ancho efectivo de Whitmore, que podría ser otra de las condiciones que típicamente vemos en los estados límites involucrados. También la fractura por tracción en el área neta, considerando dichas perforaciones en los elementos de transferencia, entendiendo de que esos pernos están trabajando a doble cortante porque hay plancha a ambos lados, una plancha de corte de transferencia a ambos lados del gusset plate. Fíjense todas las cosas importantes que podemos estar realmente visualizando, y es algo de lo que nosotros tenemos que estar conscientes en todo momento. ¿A dónde nos debe llevar toda esta consideración de diseño y todo lo que hemos visto en la conceptualización, tanto de la planificación geométrica de la conexión, pasando por el cálculo y el diseño de la conexión, basándonos, por supuesto, en cálculos manuales, como vimos, o en software de mercado? Bueno, debe concluir en unos planos de diseño. Y aquí permítanme en este instante mostrarles, voy un momento a ubicarme, permítanme en este instante hacer una pausa de la presentación para entonces mostrarles lo que para nosotros es fundamental, que es la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle, ahora ustedes van a poder apreciar un poco una serie de planos que están realizados para esta presentación, simplemente con el fin de mostrarles la importancia de la ingeniería de detalle. Fíjense que el ingeniero Bartolomé, al igual que el ingeniero Eliud, mostraron unas diferentes fases por lo que pasa. La conclusión del diseño estructural de acero serían los planos de diseño, y a partir de los planos de diseño poder hacer, junto con el taller que está encargado, los planos de fabricación y montaje, que permitan entonces la viabilidad constructiva dentro de las tolerancias de construcción conforme al Código de Prácticas Normalizadas. Pero todo esto tiene que ir de la mano concatenada desde la concepción y el anteproyecto estructural hasta la construcción de la estructura. Las estructuras de acero no es solo hacer modelos en SAP o en ETAPS o en cualquier programa de mercado. No, el diseño de estructuras de acero pasa por el hecho de fundamentar correctamente la parte procedimental de cálculo manual, tanto de los miembros estructurales como conexiones, apoyándonos, por supuesto, en los software de mercado, pero que evidentemente yo voy a tener que tomar partido de este tipo de situaciones para poder concluir hacia donde quiero ir, que son los documentos del proyecto y los planos de diseño.
Aquí vemos un extracto de algunos ingeniería de detalle, permítanme pasearme un poco. Esta ingeniería de detalle, por ejemplo, de conexiones simples, conexiones a corte, debidamente detalladas, que evidentemente me permiten llevar una caracterización de las conexiones típicas que debo presentar en los planos de diseño con sus respectivos llamados a los planos de planta y elevación que tiene dicha estructura. De manera que podemos ver diferentes tipos de conexión que nos permitirían, evidentemente, tener el control completo de dicha conexión. Por ejemplo, aquí vemos una conexión cruciforme con endplates, en el cual está conectado esta endplate con unas vigas IP400 a todo alrededor. La conexión cruciforme muchas veces requiere de que las vigas que convergen a los nodos sean similares o diferentes en altura más allá de 100 milímetros para que los pernos de conexión en esta vista lateral no choquen con las placas de continuidad requeridas en toda la conexión. Además, esa conexión cruciforme requiere no solo de las planchas de continuidad a esta altura, sino planchas de continuidad intermedia, por lo menos a los tercios de la altura o a los cuartos de la altura, para restringir y mejorar la rigidez torsional de lo que sería la columna conformada por dos perfiles tipo H, desarrollando la cruciforme, y también el criterio de esbeltez de la sección compuesta, la relación de esbeltez efectiva, que tiene que garantizar que el pandeo global de esa columna debe primero ocurrir en la sección total antes de las secciones individuales, en el caso del ala y el alma de una sección, en este caso tipo H, que conforma la sección cruciforme. Son conceptos que deben estar claros en el tipo de conexiones. Como ustedes saben, el tema de plano siempre debe tener suficiente información en todo lo que sería las notas materiales, algunos aspectos del mundo de las soldaduras y cualesquiera notas y la identificación propia del plano que me permitiría a mí resolver y dar información suficiente al constructor o al que va a generar los planos de fabricación y montaje para poder desarrollar toda la fase siguiente a los planos de diseño. Aquí vemos, por ejemplo, las placas base. Las placas base no solo requieren, evidentemente, de una ingeniería de detalle que garantice la colocación en obra de las mismas, sino de que debe estar totalmente conceptualizada para que los anclajes desarrollen el cono de arrancamiento, como sabemos, en los elementos finitos o elementos de dimensión finita que estén asociados a pedestales o dados y cabezales de pilotes. ¿Por qué? Porque la distancia al borde compromete el radio de acción de ese cono de tracción, y lo que ocurre tradicionalmente es que este cono de tracción se transfiere al acero longitudinal de refuerzo, que tiene que tener, como ustedes leen aquí, una longitud de desarrollo adecuada, tanto en la extracción como el anclaje, por ejemplo, en la fundación, o en la zapata, en este caso, o en la losa de fundación, y garantizar así la longitud de desarrollo del acero de refuerzo para que esos anclajes, cuando transfieran la tracción a estas barras longitudinales de refuerzo, puedan entonces resolver en esa longitud de desarrollo la tracción requerida. Lo mismo ocurre con los estribos que confinan al concreto o al hormigón armado y que deben absorber en una cierta profundidad, en el caso de los anclajes, aproximadamente 8 diámetros, el cortante que se desarrolla en el sistema estructural y que está conforme, en el caso del diseño sismorresistente, vuelvo a insistir, a los requerimientos del D.2.6 del ANSI SC 341. Fíjense entonces lo importante de confinar estos estribos, colocarlos desde el punto de vista constructivo y que no tengan interferencia con todo lo que sería la colocación de los anclajes y la placa de fondo, el square washer que va en el fondo del anclaje para desarrollar el cono de tracción. Por eso dibujar con volumetría es requerido para uno saber que las interferencias son mínimas y que en obra puedan resolverse cualesquiera que ellas ocurran. Así como también colocar el número de ramas apropiadas de refuerzos de estribos por cortante para garantizar que el corte sea resuelto de esa manera. Lo mismo sucede cuando tenemos columnas de sección circular. Fíjense lo importante de hacer una ingeniería de detalle adecuada
y hacer un planteamiento geométrico que garanticen las distancias del anclaje al borde del elemento de concreto en una distancia no menor de 7 diámetros, para que de esa manera las interferencias y los efectos de phase blowout del concreto no se manifiesten, que es el descascaramiento lateral del elemento de hormigón o de concreto reforzado. Aquí vemos, por ejemplo, placas base mucho más complejas. Las placas base, por ejemplo, de sistemas de arrastramiento, en los cuales hay que colocar una llave de corte, y esa llave de corte requiere, fíjense, que se coloquen unos estribos a la altura de la llave de corte que no tengan interferencia con la misma, para lo cual seguramente hay que colocar un acero adicional de refuerzos para poder anclar y confinar la zona de hormigón en el tema de colocación de esos estribos de cortante. Entonces aparecen estos estribos mucho más complejos de detallar y que tengo que resolverlo, vuelvo a insistir, con una distancia del anclaje al borde que generalmente va entre los 5 y 7 diámetros, pero que sabemos que en la práctica debe estar alrededor de esos 7 diámetros para que se evite la interferencia de los anclajes y de lo que sería el square washer que está colocado en la parte del fondo del anclaje. Vamos a referirnos un poco a él. Esta parte, por ejemplo, final, este square washer, el bottom square washer, que nos permitiría desarrollar el cono de arrancamiento. Y entonces aquí estos anclajes estarían trabajando principalmente por tracción y el corte estaría desarrollado por esta llave de corte, y debe haber un confinamiento total de la zona para que el bloque de falla o de arrancamiento por corte sea desarrollado y que los estribos con su longitud de desarrollo en tracción puedan también desarrollar dicho constante. Independientemente de que sabemos que en los pedestales siempre van a aparecer vigas de riostra o en los 4 lados o en 2 lados o en al menos 2 lados, generalmente ese confinamiento nos ayuda a resolver el cortante, pero en las zonas perimetrales siempre hay vulnerabilidad cuando existe un arrastramiento en una zona de esquina o una zona de lindero, donde de alguna manera vamos a tener una cara no confinada por vigas de riostra alrededor del nudo donde llega esa llave de cortante en la conexión de la placa base con arrastramiento. Muy complejo. Fíjense lo importante también de detallar correctamente. Fíjense que aquí se habla del fault line, y el fault line es importante, que es aproximadamente 2 veces el espesor del gusset plate. Es importante para garantizar el comportamiento sísmico adecuado y el desarrollo de la utilidad del dicho arrastramiento cuando el pandeo ocurra en el arrastramiento, y ese pandeo fuera del plano requiere de que se haga esta articulación plástica en el gusset plate. Así como tenemos placas base, también tenemos conexiones de sistemas especiales tipo celosía. El segmento especial o las celosías especiales establecidas en el ANSI SC341 requieren de un segmento especial debidamente geometrizado a una relación de aspecto y en el cual debe caracterizarse y darse un arrastramiento lateral justamente donde comienza el segmento especial para garantizar que el mismo pueda desarrollar los niveles de ductilidad requeridos. Y entonces estas vigas de celosía generalmente se arman en toda su longitud o se empalman a una cierta distancia que permita el transporte a obra. Y de esa manera se plantean algunas conexiones tipo splice para poder hacer la conexión de la columna en taller con unos segmentos donde llegue el splice y pueda empalmar en campo, y ese empalme también existe del lado de la celosía para poder garantizar en un diseño por capacidad de hechos empalmes la continuidad de lo que sería el comportamiento de dicha viga de celosía. Aquí vemos celosías de pórticos donde de paso aparecen sistemas de arrastramientos en el cual se mantiene el mismo concepto constructivo de la celosía, y esa celosía se empalma por conexiones tipo splice, tipo end plate, que de alguna manera están diseñadas por capacidad, a la capacidad del elemento y al estado que supera sensiblemente el estado de solicitación presente en la conexión. Y eso debe detallarse de la misma manera. Así vemos
el detalle de dicho arrastramiento, por ejemplo, y vemos entonces las bridas de empalme por capacidad en el arrastramiento tipo Special Concentric Brace Frame, que respeta el famoso fault line, como hemos visto, tiene los refuerzos adecuados en la zona del arrastramiento para garantizar que los mecanismos excedentes en el arrastramiento se cumplan y la fractura, dada la cualquier tipo de incisión que se está haciendo para que este arrastramiento sea soldado en una longitud soldada dentro del gusset plate y que se garantice que el elemento va a ser dúctil y no van a presentarse fallas frágiles o por la soldadura o por el área sustraída en la conexión, es evidente que, como podemos ver, todo este diseño de conexiones requiere del conocimiento adecuado, de una geometría previa y de una concepción de la ingeniería de detalle dominada totalmente por el ingeniero estructural a cargo. Esto no es lo que muchos profesionales están buscando hoy en día. Software que me dé todo automático, yo no tenga que pensar y yo no tenga que tomar decisiones. No, la ingeniería de detalle en estructuras de acero, al igual que en hormigón armado, requiere de un profesional capacitado al respecto para poder resolver estas cosas. Cualquier ingeniero estructural no está, evidentemente, dentro del nivel profesional para abordar este tipo de soluciones, porque el diseño de conexiones requiere del conocimiento de los estados límites involucrados y de la concepción constructiva de la conexión para poder garantizar que todo lo que he planteado tenga viabilidad a la hora de ir a obra y hacer el planteamiento constructivo de la misma. De esa manera ustedes pueden ver que el tema de los arrastramientos es bastante complejo y conceptualmente fundamental para resolver dicha condición. De esta manera, y tal y como hemos podido observar, nosotros hemos un poco llegado a la final de esta presentación y vamos entonces en el tiempo que queda a ver si cabe espacio para alguna pregunta en este caso, ¿no? Vamos a simplemente a ver un poco sus preguntas y agradecido porque hayan permanecido evidentemente hasta esta hora en dicha presentación. Entonces, bueno, mis compañeros un poco a ver si podemos tener el feedback un poco de las conclusiones de este webinar, ¿no? Claro que sí, Luis. ¿Me escuchas ahí? No, perfecto, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, hemos estado respondiendo algunas dudas. Como las he estado exponiendo entre Bartolomé y yo, y creo que hemos atendido prácticamente todas. Yo diría que ya incluso por un poquito por razones de tiempo que nos hemos extendido, podemos limitar a que haya alguna que otra pregunta por allí, pero como estamos, insisto, muy sobre la hora, más bien invitarlos, y tomo yo por acá un momento de control. Déjenme colocarme yo un momento como presentador. Bueno, invitarlos, como dije al principio, yo creo que estas son cosas que hay que estudiarlas profundamente, y para ello al final les ofrecemos un poco una formación integral en toda esta parte del acero, tanto edificios como naves industriales, estructuras industriales, conexiones. Sepan que tienen toda la información a su disposición acá, que la pueden revisar, y estaremos encantados de que se sumen a las ediciones que arrancan ahora a partir de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Así que bueno, agradecer a todos haber asistido, haber permanecido hasta acá. Y bueno, seguiremos en contacto. Piensen que además, o tomen en cuenta que además tenemos otros webinars, hablaremos de la optimización de diseño de estructuras de acero con programación visual, y tenemos muchas cosas más que mostrar. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos veremos y nos escucharemos en una siguiente oportunidad.